primero vamos a ver cuáles fueron las palabras del rey de Israel. Nosotros lo podemos ver en el versículo 17. Y cuando lo vio, le preguntó: ¿eres tú el que le está causando problemas a Israel? Como tú puedes ver, la primera inquietud que el rey le expresa al profeta es un reclamo. Y le dice: ¿no serás tú el culpable de lo que está pasando? Para esto nosotros nos tenemos que ubicar en lo que pasó en el primer estudio que llevamos de este trimestre. Y es que Elías se presenta delante de Acab y le dice: no volverá a llover sobre Israel hasta que yo lo diga. Claro, cuando el rey oyó esas palabras, probablemente a él le pareció una amenaza más. Él pudo haber dicho: no, ¿y este quién es para decir eso? Si la lluvia nunca ha dejado de caer. Y aunque se encontraban en una región en donde tal vez la lluvia no era tan constante, pero nosotros sabemos que aún en los desiertos siempre llueve. Puede ser que no en las cantidades que puede llover en otras regiones más tropicales, pero la lluvia siempre está. Pero la palabra del profeta era clara: no volverá a llover hasta que yo lo diga. Pero en ese momento al rey, quizá, como le digo, le pudo haber parecido hasta risible, ¿verdad?, lo que él estaba mencionando. Pero la palabra se cumplió. Y pasaron los días, las semanas, los meses, los años, y no cayó una gota de lluvia. Y eso fue algo que al principio al rey le empezó a inquietar y empezó a decir: bueno, ¿y qué va a pasar? Debemos de recordar que para ellos, especialmente ahora que se habían desviado de los caminos de Dios y que estaban en pos de los Baales, para ellos el dios Baal representaba el dios de la lluvia, el dios de la bendición, el dios de la fertilidad. Sin la lluvia no había cultivos, no había cosechas. Y si no hay cosechas, no hay cultivos, sufren los animales, pero también las personas. Entonces él probablemente ha de haber dicho: no, yo sé que nuestro dios Baal nos va a ayudar, él nos sostendrá. Le vamos a ofrecer cultos, vamos a hacer sacrificios y la lluvia no faltará. Pero lo que él no sabía era que el que estaba con Elías es el Dios Todopoderoso y que él cumpliría su promesa, respaldaría al hombre de Dios. Y así fue. De tal manera que al pasar el tiempo, el corazón de Acab se iba llenando de orgullo, de enojo, de ira, de soberbia. Y cuando por fin lo encuentra, viene y le reclama. Y no de una manera amigable, no de una manera tratando de resolver una duda. Lo que quería era que Elías reconociera que él era el culpable y en ese mismo momento, si fuera posible, mandarlo a ejecutar, que muriera. Pero Elías no tenía nada que temer. Él solo estuvo esperando su momento para dar la versión correcta de lo que estaba pasando. Lo que nosotros podemos aprender de la vida de Acab es que cuando nosotros nos apartamos de Dios, cuando nosotros perdemos el enfoque en lo que verdaderamente importa, entonces es muy fácil confundirnos y dejamos de ser objetivos en la manera como evaluamos lo que acontece a nuestro alrededor y nuestra propia vida. Acab, él era consciente de que él se había apartado de Dios y esto, como consecuencia, había producido que también todas las personas, todo el pueblo de Israel, también abandonaran el culto al Señor. Entonces, ¿qué es lo que ahora está pasando? Que Acab lo que está haciendo es culpando al profeta, queriendo reflejar su culpa en otros. Y esto es muy común en las personas y debemos de cuidarnos de ello, porque es bien fácil que nosotros busquemos desahogarnos o echar todas nuestras culpas en los que están a nuestro alrededor. No, es que yo hice esto porque me obligaron. Yo hice esto porque no me cuidaron. Yo hice esto porque no estuvieron atentos de mí. Y lo mismo puede pasar en un grupo, en una familia, en una comunidad o en una nación entera. Puede ser que hayan personas en todo un país que atribuyan las situaciones que están pasando a factores externos, a personas que no tienen nada que ver en realidad con lo que acontece dentro de la nación. No vayamos tan lejos. Aquí en nuestro país, muchos nos quejamos de la situación de violencia, de tanta maldad, de tanta injusticia, y podemos empezar a culpar a actores de la sociedad, a partidos políticos,
y decimos, no, es que es culpa de los que estuvieron antes, o es culpa de los que han estado durante tanto tiempo, o es culpa de los que vendrán, y así va a ser. Lastimosamente, nunca nos damos cuenta que lo que acontece es por causa de la maldad que hay en el corazón de cada uno de los seres humanos, de las injusticias, de la falta de amor, la falta de tolerancia. Y si reflexionáramos sinceramente, nos daríamos cuenta que el error está en nosotros y no en los demás. Ya de una manera más personal, Dios a cada uno de nosotros nos da la oportunidad de que podamos reflexionar en nuestra vida y que no cometamos el mismo error de Acab de querer señalar a otros. Incluso no es muy raro que ahora en día la gente culpe a los pastores de lo que está sucediendo. Y digan, no, los pastores tienen la culpa porque ya no oran. Los pastores tienen la culpa porque no hacen esto, no hacen lo otro. Pero en realidad, si fuéramos sinceros, no nos costaría llegar a la conclusión que quienes nos hemos alejado de Dios hemos sido nosotros y que necesitamos volvernos a Él. Ese era el propósito de Dios desde el inicio. Lo que Dios quería era que Acab, al escuchar que no volvería a llover, inmediatamente recapacitara y dijera, bueno, ¿y qué estoy haciendo? Necesito volverme a Dios. Necesito arrepentirme sinceramente de lo que yo estoy haciendo y de lo que estoy incitando al pueblo a hacer. Pero él nunca reflexionó en eso, sino que hasta hoy tuvo que ser el profeta Elías el que se lo dijera. Y podemos verlo en el versículo número 18. La respuesta del profeta fue contundente. No soy yo quien le está causando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se los causan son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales.